Buenos días a todas y a todos, todas las personas que están conectadas. Estamos nuevamente aquí con ustedes presentando el curso de evaluación de edificaciones, tanto post-sismo, con alguna información también para tratar de evaluar o recabar información de las edificaciones para una evaluación pre-sismo, digamos, para determinar la vulnerabilidad estructural de las edificaciones ante un sismo postulado. ¿Sí? En esta presentación que me toca dar ahorita, después de la información que tenemos sobre aspectos de sismicidad en el país, voy a centrarme eh, en platicar sobre algunos de los sismos más importantes que han impactado a la República, específicamente la zona centro del país, y que ese impacto de estos sismos nos ha permitido o ha permitido a los responsables de las normas y de los reglamentos ir mejorando la reglamentación. Entonces la presentación tiene la finalidad de presentar ese aspecto. ¿Con base en qué los reglamentos se han ido alimentando o se han ido mejorando? Bueno, no tengo algo previo, digo, no les estoy presentando información previa, pero desde el año de 1942 tenemos un reglamento de construcciones en la Ciudad de México y para el año 42 se tenía muy poca información sobre el peligro sísmico que se tenía en la zona metropolitana, en la zona centro del país, ¿no? No obstante eso, con la información de los colegas que entonces emitían la reglamentación, que tuvieron la oportunidad de vivir o estudiar en otros países, específicamente Estados Unidos, pudieron, pudieron plantear un primer nivel de peligro sísmico para la zona metropolitana. ¿Cuánto era? Pues era suponer aceleraciones del orden del 10% de la gravedad para las edificaciones importantes. 10% de la gravedad, o sea, 0.1 veces, o el 0.1 veces la gravedad, la aceleración de la gravedad que actuando sobre la masa del edificio generaba una fuerza lateral del 10% del total del peso del edificio. Ustedes preguntarán, ¿y ese 10% de qué orden está en relación con lo que tenemos ahora? Pues ahora tendríamos aceleraciones para edificios de 5, entre 5 y 10 niveles, del orden del 40% de la gravedad. Ese orden ha ido cambiando, o sea, que es 400% se ha incrementado el nivel de peligro sísmico para diseño de edificaciones en la zona metropolitana, y eso no significa que los colegas que elaboraron el reglamento de 1942 no tuvieran un conocimiento vasto, sino no tenían la información que la naturaleza año tras año nos está mostrando. La naturaleza es sabia y nos ha ido nutriendo de información paulatinamente. Entonces, dentro de esa información, después del año 42, los edificios se diseñaban con esa aceleración del 10% en el mejor de los casos. En la mayoría de los casos era un poco menor para edificaciones normales, otra no de gran importancia como hospitales, escuelas que son clasificadas de gran importancia. Y en el año del 57, ahí vemos en esta foto, en la parte izquierda de la diapositiva vemos la ubicación de los daños encontrados en el año del 57. Algunos colapsos, poquitos, pero colapsos, no debe haber ninguno. Ahí en la numeraria tenemos 4 colapsos totales y 5 parciales, o sea, 9 edificaciones severamente dañadas. Este dato es el que debe ser cero siempre. Desafortunadamente, siempre tenemos pérdidas de vidas. En este caso fueron 68. Y se reportan 1000 edificios dañados en diferentes niveles, ¿no? Una cosa anecdótica que sucede en los sismos, generalmente en los sismos de cualquier parte del planeta, es esto que ven aquí, ¿no? Uno de los edificios colapsados de estos 4, uno de ellos, fue la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Eh, yo quisiera pensar, no tengo los datos, pero yo quisiera pensar, como vemos la estructura, vean ustedes el edificio de 2 niveles que está acá, estoy señalando con el mouse. El edificio de 2 niveles pues es una caja sobre unos palillitos, ¿no?
Ustedes dirán, no, pues qué malos los ingenieros de entonces o los arquitectos de entonces. No, con la información que se tenía entonces, esta era una edificación adecuadamente diseñada. La naturaleza nos demostró que el peligro, el nivel de peligro sísmico que consideramos en el año del 42 hasta el 57, pues no era adecuada. Vino más información. La naturaleza el 28 de julio del 57 nos dice, no, mira, el nivel de peligro en realidad es un poco más alto. Y por otro lado también el comportamiento de columnas de concreto o columnas de acero, aquí en el Politécnico, si mal no recuerdo, son de acero. Estas probablemente sean de acero o de concreto, no recuerdo bien. También el conocimiento sobre el comportamiento de este tipo de columnas, pues estaba apenas empezando a trabajarse en laboratorios y analíticamente. Entonces, bueno, no tengo el dato, pero creo que en esta edificación, así lo espero, probablemente no hubo pérdidas de vidas, como sucedió en la Ibero, vamos a comentar sobre ella, ¿no? Bien, entonces, este fue de los primeros sismos que nos llamó la atención desde el punto de vista de peligro en la zona metropolitana y desde el punto de vista de comportamiento de las edificaciones y también desde el punto de vista de la eficiencia de la normatividad para reducir los daños, ¿no? Ustedes recordarán, en el año del 57 ya estaba levantada la Torre Latinoamericana. Todavía, si mal no recuerdo, no estaba inaugurada, pero ya estaba completamente levantada toda. Y el comportamiento de la Torre Latinoamericana fue perfecto, como ha sido durante todos los sismos que han impactado la ciudad. Entonces, los ingenieros, los arquitectos, los constructores que intervinieron en esa torre latinoamericana, fueron, pues dieron pauta, la forma en cómo hicieron esa torre o como la concibieron, dieron pauta para que la información que ellos usaron, el conocimiento que ellos tenían, se divulgara de manera masiva e incrementara notablemente el conocimiento sobre el comportamiento de las estructuras ante sismos severos. Ahí hubo una conjunción de factores interesantes, que hubo información sobre el peligro sísmico por los niveles de aceleraciones que se registraron aquí en la zona metropolitana, y otra, una información muy valiosa de los procedimientos de diseño y construcción que se usaron en la Torre Latinoamericana, por ejemplo. Es un ejemplo nada más porque hay muchos otros edificios también diseñados en esa época y construidos en esa época que no tuvieron absolutamente ningún daño, cuyos ingenieros pues, también constataron que sus procedimientos de diseño y construcción eran buenos, ¿no? Desde entonces, también nos empezamos a dar cuenta, el gremio de ingenieros, que hay ciertos tipos de configuraciones estructurales que tenemos que revisar. Ya lo verán más adelante con las presentaciones de mis compañeros, que van a estar hablando consistentemente sobre si el edificio está en esquina o no, que si hay regularidad o no en planta y en elevación, un montón de cosas que les van a comentar. ¿Y eso por qué? Pues a partir del año del 57 nos empezamos a dar cuenta que un porcentaje importante, como pueden ver en la distribución de daños de la figurita del lado izquierdo, un porcentaje importante de edificaciones que estaban en esquina fueron las que colapsaron, fueron las que tuvieron daño o problemas de comportamiento. Y el 60% no estaba en esquina, pero el 40% estaba en esquina. O sea, cerca de la mitad eran edificios que estaban en esquina. Y sí, prácticamente la mitad eran edificios que tenían irregularidades en planta. Entonces, estos dos parámetros, el hecho de que esté en esquina probablemente nos genere una irregularidad en planta. Otra cosa que aquí todavía no se empezaba a ver es qué tan regular es en elevación. Esto es, viéndolo en su altura el edificio, si tiene variaciones importantes en la forma, variaciones importantes en las dimensiones de columnas, variaciones importantes en que haya muros en algunos niveles y en otros no. Ese tipo de temas todavía en el año del 57 no se revisaba. Lo que se revisaba principalmente, o lo que se identificaba principalmente, era la, la configuración en planta y la ubicación del edificio en la manzana, digamos, ¿no? Después, en el año del 79, o sea, con el sismo del 57 se rehizo, cuando se
hubo retroalimentación para el nivel de peligro y para el diseño sismorresistente del reglamento de la zona metropolitana, específicamente el Distrito Federal entonces denominado, y pues estábamos bien felices, ¿no? Teníamos un reglamento bastante bueno, tomando en cuenta el estado de conocimiento del momento, un reglamento bastante bueno desde el punto de vista de peligro sísmico. Debo decirles que el reglamento mexicano, el reglamento de la Ciudad de México, es de los primeros reglamentos en el mundo que incluyó aspectos de probabilidad y de confiabilidad. Eso ya lo tenía, entiendo, el reglamento que se elaboró después del año del 57, porque don Emilio Rosenbluth ya estaba de regreso en México. El año del 55 más o menos, él egresa de su doctorado en Estados Unidos y regresa a México y empieza a hacer ese trabajo de aplicar conceptos de probabilidad e incertidumbres en la reglamentación. Entonces era un reglamento vanguardista el que teníamos después del 57, desde el punto de vista de peligro sísmico y de sismicidad. Vanguardista al estado del conocimiento que teníamos y del nivel de instrumentación que se tenía en el país. Pero en el año del 79, un sismo de magnitud importante, 7.6, lo ven ahí, pero realmente del movimiento, tomando en cuenta el movimiento del terreno en la zona metropolitana, era un sismo más cercano a sismo de servicio que a sismo de diseño. O sea, los niveles de aceleración no eran como para generar colapsos desde el punto de vista conceptual y teórico. No obstante, hubo un colapso total. Este colapso total, o sea, además de 56 edificios dañados, hubo un colapso total que es el que ven aquí. Y de manera similar al sismo del 57, impacta en una escuela. Eh, comentaré aquí en el transcurso de esta presentación, y mis compañeros también lo harán. Nosotros clasificamos a las estructuras según su importancia y le llamamos grupo A, o se les llamaban grupo A las de mayor importancia, y dentro de ellas están los hospitales, las escuelas y las estaciones de bomberos, cuando menos. Entonces son las edificaciones que deben de permanecer después de un sismo, por ejemplo, después de un huracán, después de lo que sea, deben de permanecer. Y aquí ya tenemos dos casos, en el 57 y en el 79, donde escuelas colapsan. Entonces, algo tenemos de problema en el proceso de diseño y construcción de este tipo de edificaciones. El gremio ingenieril, tenemos que revisar ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos un colapso total. Afortunadamente, la Ibero, el sismo sucede como a las 5, entre 5 y 6 de la mañana, y la Universidad Iberoamericana, pues no había nadie, ¿no? Ya estaban en actividades, pero afortunadamente los chavos empiezan a llegar a las 7 de la mañana, entonces no había nadie. Entonces entiendo que no hubo pérdidas de vidas aquí, pero pues, tremendo shock. Tuvieron que, fueron como un mes más o menos de que no tuvieron actividades y luego ya fueron habilitadas estas prefabricadas ahí mismo en la colonia Campestre Churubusco, en la Ciudad de México, y ahí reinició la Ibero, después se cambia a Santa Fe, ¿no? Ahora, un aspecto interesante de revisar el daño de la Ibero o el colapso de la Ibero es la configuración estructural que tenía esta edificación. Esta edificación tenía una configuración estructural eh, que tentaba a la naturaleza a dañar al edificio. O sea, teníamos, eh, no tengo las gráficas que pudieran ejemplificar con claridad ese problema, pero teníamos un problema fuerte de torsión en las vigas. Y los ingenieros o los arquitectos que están escuchando entenderán, en la escuela llevamos materias de estructuras y el tema de torsión se trata de torsión local en vigas o columnas, se trata de manera muy escueta. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Y es un tema que tratamos de evitar cuando hacemos concepto o cuando proponemos configuraciones estructurales. Las configuraciones estructurales las proponemos de modo que no se nos presenten torsiones ni a nivel general del edificio, ni a nivel local en los elementos estructurales. Pero aquí se presentó y desafortunadamente no se había hecho un diseño adecuado para esa demanda de torsión y colapsa, ¿no? Entonces, otro dato importante, repito, muy lamentable la pérdida de vidas, pero la naturaleza, con cierta periodicidad,
a la soberbia de nosotros los ingenieros nos da de cachetadas y nos dice, pues todavía no sabes todo, ¿no? Mira, te estás equivocando por aquí, te estás equivocando por allá. A mí me gustaría que nos ilustrara la naturaleza, pero sin pérdidas de vidas, ¿no? Entonces, para eso tenemos que revisar, para evitar la pérdida de vidas, tenemos que revisar cómo están nuestras edificaciones actualmente, o bien cómo quedaron después de un sismo. Ese es el motivo de este curso, por ejemplo. Ya después del 79, en el 79 no hubo cambios significativos en la parte de peligro sísmico en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el sismo fue relativamente pequeño. Relativamente. Déjenme regresar. Es de 7.6 fue el sismo de la Ibero y el sismo del 85 fue de 8.1. En el video anterior se pudo identificar que la diferencia en los grados e incluso en las décimas de grados de magnitudes implican una gran cantidad de energía sísmica de diferencia, ¿no? Entonces, de 8.1 de magnitud a 7.6 es un mundo de diferencia. Y lo sentimos los que vivimos el sismo del 85 y también los que vivimos el sismo del 79, ¿no? No, el sismo del 85 fue un monstruo, algo espantoso realmente. Y en ese momento, nuevamente teníamos, déjenme hablarles de peligro sísmico, las aceleraciones o el nivel de aceleración que se usaba, requería el reglamento para el diseño sismo resistente de edificaciones, estaba del orden del 20 al 24% de la aceleración de la gravedad actuando lateralmente sobre las edificaciones. Pues el sismo del 85 impactó de tal manera que se generaron aceleraciones muy superiores al 24% de la aceleración de la gravedad, llegando en algunos puntos a, según la respuesta de las estructuras, a hacer el 100% de la aceleración de la gravedad. De ese tamaño fue el sismo. Y de ese tamaño también fue la respuesta de las edificaciones ante el sismo. Entonces, nuevamente en el 85 se tiene una información vastísima que nos permite retroalimentar el estado del conocimiento sobre el peligro sísmico y la sismicidad en una buena parte del país, digamos, toda la costa del Pacífico, los estados que están impactados por movimientos que se puedan generar en la zona del Pacífico mexicano, y desde luego la Ciudad de México, ¿no? Y aledaños, digamos, Estado de México, Morelos, Puebla mismo, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos una buena cantidad de información. Desafortunadamente, en este sismo hubo una gran cantidad de pérdidas de vidas, una gran cantidad de pérdidas de materiales y mucha información para retroalimentación de reglamento y de procedimientos de evaluación. Ahora, tomando en cuenta el contenido de este curso y de estos cursos que se implementan en el centro, con la ENAPROC, como evaluación de estructuras, debo comentarles, o sea, tengo la edad que me permitió vivir el 79 ya adulto, imagínense lo viejo que estoy, ¿no? El 79 ya adulto, el 85 ya en ejercicio de la profesión y el más reciente, 2017, ¿no? Desde luego. Eh, Antes del 85 no teníamos formalmente en el país procedimientos de evaluación. Fue a raíz del sismo del 85 y que el sismo, debo decirlo, sirvió como un laboratorio viviente, o sea, real, vivo, para todo el mundo, de cómo se comportan las edificaciones ante sismos con las características que tuvimos en ese momento, el 19 de septiembre del 85. Entonces vinieron investigadores de todas las partes del planeta, entre ellos estadounidenses, neozelandeses y japoneses. Ellos ya tenían procedimientos de evaluación, de revisión y evaluación de estructuras. Entonces, ellos los empezaron a aplicar, dejaron hasta cierto punto escuela en México y en ese momento ya había la Universidad Autónoma Metropolitana, estaba desde luego el Politécnico Nacional, la UNAM, y profesores, alumnos e investigadores de esas tres escuelas que están en la zona metropolitana hicieron propio la información y empezaron a trabajar sobre procedimientos de evaluación. Lo que nosotros estamos presentando aquí en este curso es, digamos, un resumen de los procedimientos que han trabajado de manera muy destacada colegas de la UNAM, de la UAM y del Politécnico.
Déjenme regresar tantito. Entonces, nada más para información general, estas tres fotos que tenemos aquí, como ven, son edificaciones de concreto reforzado. Un aspecto interesante en Ciudad de México, edificaciones de mampostería casi no se dañaron. Las edificaciones de mampostería, que es la que tenemos la mayor parte de nosotros los mexicanos, se dañaron en la zona cercana al epicentro, en la zona de Michoacán, Guerrero, Colima, por allá. Pero en la Ciudad de México, las edificaciones que más sufrieron fueron las de concreto, no porque es malo el concreto, no, porque son las que más había. Y además las características del sismo eh, impactaba o tenía una mayor influencia sobre edificaciones altas, no sobre edificaciones chaparritas como las de mampostería, ¿no? Y este, el daño que se generó por el sismo del 85, así como el daño que se generó por un sismo del 89 en Filipinas y como el daño que se generó también en los sismos de los 88, 89 en Armenia, entonces Unión Soviética, creo que ya era Rusia, bueno, entonces Unión Soviética y en alguna parte de China, permitieron identificar que las estructuras de concreto tenían algunos problemas en su concepto, en su conceptualización para diseño. Estas cosas, esta figura que ven aquí, ya lo verán más a detalle con mis colegas. Eh, Vemos aquí, si me permiten, vemos aquí una columna y una viga. Eh, ok, ya. Quiero hacerles mención de que en ese momento el diseño, los criterios de diseño hacían que el ingeniero generara estructuras relativamente esbeltas. O sea, la columna esta se ve robusta, un arquitecto la vería robusta, pero en realidad era muy esbelta para la sismicidad que nos mostró el sismo del 85. Entonces, a partir de ahí empezamos a notar que las columnas deberían ser bastante más robustas. Por ejemplo, otro tema es esto que ven acá en la parte superior derecha. Tenemos errores de construcción fuertes. Estos pedacitos de viga que sobresalen, en realidad nosotros estamos pensando que es toda la longitud de la misma. Perdón, de columna. La columna, nosotros pensamos que la longitud de la misma es toda la altura del piso. Pero no, durante el proceso constructivo cometemos el error de ligarla y acortamos la longitud y generamos este tipo de problemas. Ese es otro tema interesante que ha surgido desde los años 80, producto de daños que hemos observado en sismo, y es un aspecto, es un concepto que tenemos que cuidar y ya lo comentarán mis compañeros más adelante. Y otro que también en el reglamento de construcciones del Distrito Federal de aquella época no se tomaba muy en cuenta era el problema de adherencia en los elementos de concreto, en este caso en columnas. Bueno, toda esta información lo toman los comités de normas y mejoran la normatividad. ¿Para qué? Para que no se presente esto. Nuevamente, esto es lamentabilísimo, una vergüenza para el gremio ingenieril. Uno de los edificios o una buena cantidad de los edificios colapsados fueron hospitales. Entonces, la pregunta es, ¿la ingeniería mexicana es notablemente mala? Yo creo que no. Ahí tuvimos problemas de supervisión, probablemente pudiera haber un problema de efecto de sitio en la zona. Este es el Hospital Juárez, ahí dice, que está en una zona donde probablemente los efectos de sitio sean importantes, pero yo no tengo el dato si hay ahí efectos de sitio en realidad. Bueno, los edificios que se reconstruyeron en esta zona fueron, entiendo yo, que adecuadamente analizados y diseñados, y en el sismo del 2017 no tuvieron problemas mayores. Y luego otra cosa que también este sismo del 85 nos dejó ver, es, sobre todo centrándome en la figura del lado izquierdo y en la de la inferior derecho, es eh, nuestra proclividad como sociedad a, a, darle un poquito la vuelta a la norma, ¿no? Bueno, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? No sé si esos sean dichos nada más nuestros o si sean muy latinoamericanos, no lo sé. Pero, por ejemplo, mire,
Este edificio, que era el Hotel de Carlo, que estaba enfrente del Monumento a la Revolución, colapsa. Este es un edificio relativamente nuevo comparado con el edificio Chaparrito que está al extremo izquierdo. Colapsa, ¿por qué? Bueno, en los reglamentos es probable que cuando se hizo el Hotel de Carlo no había la especificación de que había que dejar espacio entre las edificaciones. ¿Para qué? Para que se puedan mover durante un sismo sin mayor problema. Si no dejamos ese espacio, pues entonces debimos haber considerado, cuando se diseñó este cuerpo que está aquí cortado como a la mitad, que aquí tenía, donde tengo el mouse, donde tengo el cursor, tenía un apoyo. Hay procedimientos de análisis, ya en ese momento, en ese entonces del Hotel de Carlos tal vez no había computadoras tan a la mano como para hacer el análisis, pero hay procedimientos de análisis que nos permiten hacer un modelo del edificio en donde consideremos que está apoyada en la base y además tiene un apoyito lateral. Haciendo ese modelado, nos hubiera permitido identificar que hay fuerzas importantes en este entrepiso y nos hubiera permitido reforzar las columnas de este entrepiso y evitar ese fallo. Entonces, yo quisiera pensar que en ese momento, cuando se diseñó el Hotel de Carlo, no había la especificación reglamentaria de dejar la holgura entre edificios para evitar el choque. Pero entonces, ¿qué nos dijo el sismo del 85? Oye, mira, hay que especificar separación entre edificios para evitar el choque. Si vamos a la Ciudad de México, a cualquier ciudad donde haya sismicidad de moderada alta, vamos a ver que las casas las ponemos pegaditas. Eso tal vez no está tan mal si todas las casas fueran del mismo nivel, ¿no? Y los edificios de diferentes niveles también los estamos poniendo pegaditos a veces. Hay profesionales de la construcción que sí respetan cabalmente esto y pues ese respeto les va a permitir que no tengan problemas de este tipo. Otro lado, me refería yo a la foto inferior derecha, con el cambio en el uso del inmueble. Imagínense ustedes, este edificio, si mal no recuerdo, estaba por Tlalpan. En la avenida Tlalpan hubo edificios que originalmente estaban destinados a oficinas y déjenme decirles que el reglamento desde los años 50, sí, nos decían a los diseñadores, oye, considera que en las oficinas vas a tener un peso del orden de 200 a 300 kilos por metro cuadrado. 200 a 300 kilos por metro cuadrado. Más el peso de la losa, bueno, ya nos da como 1 tonelada por metro cuadrado. Y con ese diseñamos. ¿Cuánto creen? Imagínense estas oficinas, de repente el dueño dijo, no, me voy a dedicar al manejo del grano, ¿no? Y mientras, ¿dónde meto el grano? Pues mételo, las oficinas dejan de ser oficinas y va a ser bodega, ¿no? Entonces le retaca de grano. ¿Cuánto creen que sea esto el peso sobre la losa? Que estaba diseñada para de 200 a 300 kilos por metro cuadrado. Aquí le estamos metiendo de 1 a 2 toneladas por metro cuadrado. La losa aguantó verticalmente. La carga vertical aguanta la losa, las columnas, porque hay cierta holgura. Pero este pesote, esta masota, cuando viene el sismo y la excita, pues las fuerzas laterales de sismo se incrementan notablemente, varias veces la de diseño, y que genera pues, el colapso. Entonces, por eso de las preguntas que ustedes verán más adelante con los colegas una de las preguntas importantes es, ¿cuál es el uso del edificio? Y otra es, ¿cuál fue el uso del edificio original? ¿Ha habido cambios o no? ¿Para qué? Pues para identificar un posible comportamiento como este. Y arriba vuelve a ver los edificios en esquina. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí fachadas libres de muros y en la parte opuesta, pues como el otro edificio también va a tener sus muros, yo también le pongo muros. Y eso me genera irregularidad en planta y me genera un fenómeno de torsión global. Entonces, estos tres fenómenos fueron eh, muy notables en el sismo del 85. Y volviendo a la estadística de daños, en qué tenemos que enfocar nuestro trabajo, los profesionales de la construcción y del diseño, este es un dato, miren. Los edificios de hospitales son de vital importancia, son edificaciones vitales socialmente hablando. Aquí la tabla debería estar llena de ceros, 0 camas perdidas y 0 porcentaje de pérdida, ¿no? Deberíamos tener ceros.
Desafortunadamente no hay ceros. En el sismo del 85 hubo una gran cantidad de camas perdidas, edificaciones hospitalarias colapsadas y pérdidas de vidas, ¿no? Eso tenemos que reducirlo. Entonces el 85 fue, digamos, la primer llamada de atención severa para el gremio para mejorar el proceso de diseño y construcción de edificaciones hospitalarias. ¿Por qué? Porque en la zona metropolitana, pues, del orden del 25% presentó problemas. Luego se hizo mejoras a la reglamentación del sismo del 80, después del sismo del 85, tomando en cuenta la sismicidad que nos reportó el fenómeno, el sismo del 85, y al menos el reglamento de la zona metropolitana, en sí del Distrito Federal, fue notablemente modificado, notablemente adecuado, y desafortunadamente no en todas las partes de la República se hizo lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no, yo quiero pensar que no hay el presupuesto suficiente para hacer esas mejoras. No es tema de esta plática, pero debo decirles que de revisiones que hemos hecho en el Senapred, el 50% del país no tiene, de los municipios y estados, el 50% no tiene un reglamento de construcción. Entonces, ese es un tema que estamos trabajando fuertemente para lograr que al menos con reglamentos y normas escuetas al menos, el 100% del territorio nacional esté cubierto. Bien, entonces, bueno, al menos después del sismo del 85, pues fue una llamada de atención a nivel nacional, principalmente a nivel de la Ciudad de México, y esperábamos o pretendemos haber evolucionado. Y en el año del 99 hubo dos sismos importantes, uno en Tehuacán, de magnitud 7, y otro en Oaxaca, Tehuacán, Puebla, y otro en Oaxaca de magnitud 7,5. Y me voy al tema de las edificaciones vitales, escuelas y hospitales. Y vemos que sigue habiendo porcentajes importantes de de edificaciones de este tipo con problemas. Un porcentaje importante del universo de edificaciones con daño fueron escuelas y hospitales, tanto en Tehuacán como en Oaxaca. En Oaxaca ya un poco menos, ¿no? También, fíjense, una cosa bien interesante que observamos en los sismos, cuando fuimos a revisar los daños en los sismos de Oaxaca y Puebla, específicamente en las edificaciones monumentales como iglesias, resulta que esas iglesias que son de piedra o de mampostería las hacen principalmente los ciudadanos. Y en Oaxaca son robustas. Si cuando vayan de viaje y visiten las iglesias oaxaqueñas van a ver que son robustas, las torres son chaparritas y gorditas. Y en Tehuacán o en Puebla, no, las iglesias son esbeltas y las torres son esbeltas. Eso generó que se dañaran muchísimas iglesias en el sismo de Tehuacán, Puebla, en el 99, ¿no? Entonces una recomendación que les hicimos es que voltearan a ver al vecino Oaxaca, ¿no? Y no, ellos dijeron, se quedaron con lo propio, ¿no? Dijeron, no importa, vamos a tratar de reforzarlas, vamos a hacerlas mejor, pero nos quedamos con las iglesias esbeltas, con torres esbeltas. Entonces también hay mucho que ver con las costumbres constructivas que tenemos en diferentes partes del país, ¿no? Eh, Bien, ahora, además, es como un dato, recientemente, o uno de los aspectos o temas o palabras que se manejan recientemente en el ámbito de la protección civil y en general es la resiliencia. Para ser una sociedad resiliente, pues necesitamos definitivamente que estos dos tipos de edificaciones escolares y hospitalarias no aparezcan en en estos universos de edificaciones dañadas. Mientras sigan apareciendo, mientras permitamos que sigan apareciendo estos dos tipos de edificaciones, después de sismos, después de impacto de huracanes, después de inundaciones, después de lo que quieran, pues difícilmente vamos a poder hablar de resiliencia, ¿no? Bueno, después del 99, en el 2012, se nos ocurre revisar, bueno, cómo hemos evolucionado. Y vamos evolucionando poco a poco. Hemos avanzado, claro, pero nos falta. Miren, en el 2012 no hubo ningún sismo así
sobresaliente, digamos, y siempre hay huracanes y fenómenos hidrometeorológicos importantísimos, ¿no? Pero no hubo ningún sismo sobresaliente y no obstante eso, producto de fenómenos geológicos, tenemos en el año 2000, perdón, 227 escuelas dañadas y 15 unidades de salud. También debo confesarles que es probable que muchos de estos daños sean atribuibles a falta de mantenimiento. Aquí estamos poniendo el dato oficial. Se declaró dañada, se declaró dañada por un fenómeno geológico. Pero si nos permitieran el rigor de la evaluación, hacer una evaluación rigurosa, un porcentaje no despreciable de estos probablemente sea falta de mantenimiento, no tanto el fenómeno. Pero bueno, tenemos esto. Ha ido bajando notablemente, significa que hemos mejorado, pero nos falta todavía mucho por hacer. Todavía tenemos totales importantes cuando no tenemos fenómenos que, que desde el punto de vista teórico me, me hagan suponer que sí debió haber habido daño en edificaciones. Y regreso 2 años y empiezo a platicar sobre el sismo de Mexicali, porque no todo es como dicen por acá, ¿no? Fuera de Cuautitlán Izcalli, ¿o cómo es? Fuera del DF todo es Cuautitlán, o fuera de Cuautitlán todo es... Bueno, tenemos dichos por acá en la zona centro del país, pero les muestro aquí la parte norte del país. Este caso de Mexicali es bien interesante, fíjense, porque en el estado de Baja California hay un reglamento de construcción, si mal no recuerdo, editado en el 92, bastante completo, creo yo. Y viene también en el reglamento se establece una zonificación de peligro sísmico. Yo creo que bastante completa también. Y mucha de la información, ahí tienen la ventaja, digamos, que no tienen en la parte sur del país, que tienen el centro es una ciudad estadounidense en donde en el año de 1940 hubo un sismo importantísimo, y entonces los estadounidenses tienen densamente instrumentada esta parte. Entonces tiene muchísima información sobre que puede alimentar el peligro sísmico, o puede dar información sobre el peligro sísmico de esta parte donde está Mexicali, la parte norte de Baja California, ¿no? Pues bueno, debido a eso entiendo, en Baja California tenemos como país un reglamento que incluye peligro sísmico completo, creo yo. Y ese reglamento existía cuando se diseñó una vivienda como esta, ¿no? Había ya un reglamento con peligro sísmico adecuado, considerado de manera adecuada, creo, y un reglamento donde se indicaba que las edificaciones de mampostería tenían que diseñarse de cierta manera, las de concreto deberían de diseñarse de cierta otra manera. En el año del 2010 se presenta un colapso como este, puntual, o sea, todo el demás fraccionamiento estaba entero, nada más esta casa. O sea, no debo generalizar, pero sí lo quiero usar como un ejemplo para ver qué debemos de cuidar nosotros como ciudadanos, usuarios de edificaciones y muchas veces constructores, porque somos muy afectos. El problema de la autoconstrucción está muy acendrado en nuestro país y los profesionales de la construcción y de la ingeniería y la arquitectura pues también pueden tomar algunas enseñanzas de este caso. ¿Qué pasó? Pues como ven, la edificación esta como que perdió el piso. No me refiero, bueno, le quitaron el piso. Y ya revisando más a detalle, podemos ver que ese segundo piso, ese segundo nivel, perdió una columna, que es aquí un detalle de la columna. Y luego podemos ver pedacería de la columna. Esta pedacería es rarísima verla, ¿no? Si uno ha visto daños en estructuras de mampostería con castillos o en estructuras de concreto reforzado, esta pedacería no la ve. Es raro, muy raro el comportamiento. Y otra cosa más rara es si notan, este segundo nivel, como el que está acá, no era muy pesado porque estaba hecho a base de paneles W, paneles de tabla roca, ¿no? Entonces era estructura ligera. Y ustedes saben, por una de las leyes de Newton, que la fuerza sísmica que se va a generar en las edificaciones es función de dos parámetros básicos. La aceleración del terreno,
que es la naturaleza que nos estaba manifestando que se manifiesta, pues, y esa aceleración de terreno impacta en la masa estructural o sí, influye en la masa estructural y genera fuerzas laterales. De modo que fuerza igual a masa por aceleración. Si yo tengo aceleraciones muy altas, la fuerza lateral de sismo va a ser grande. Y si tengo masas muy grandes, la fuerza de sismo va a ser grande. Contrariamente, si tengo masas pequeñas, la fuerza de sismo va a ser pequeña. Entonces aquí es poca masa, la fuerza de sismo debió haber sido pequeña y sin embargo hubo colapso, ¿no? ¿Qué pasó? Pues, ay, debo decirles, ya no traigo la foto, si revisamos estas columnas de la parte frontal, podemos identificar que fue una, digamos, ocurrencia del constructor, del ingeniero, del arquitecto, que formara las columnas a partir de blocks, arena, cemento, huecos, en donde en los huecos le metía una varilla y rellenaba de concreto y quiso suponer que ya estaba haciendo columnas de concreto. Bueno, pues ese tipo de construcción no la ubica uno en la norma de concreto y tampoco la ubica uno en la norma de mampostería. Entonces, quisieron hacer una cosa rara, fuera de norma, y pasa esto. Pues entre otras cosas, las normas existen para que nos den las pautas mínimas, o lo mínimo indispensable para que construyamos y no tengamos este tipo de problemas. Otro es este. Igual en Mexicali, es una vivienda también de interés medio, la anterior era de interés alto, una vivienda digamos, de 1.5 millones a 2 millones, 1.5 millones de pesos el costo de ella. Esta probablemente el orden de millón o un poquito menos. ¿Y qué podemos ver? Pues, ¿dónde están los castillos, ¿no? Y las dalas? Eh, si esta vivienda se hubiera construido en los años 60, 70, o se le pasa que no tenga castillos ni dalas. Pero si fue construida a principios de los 2000, donde incluso ya el Internet era más o menos frecuente, ya había acceso a Internet, a informarse de manera fácil por la red, pues pudieron haber identificado que hay un reglamento, hay una norma técnica complementaria de diseño de mampostería, en donde hay figuras como esta. Esta es la figura de la norma. Se editó en 2004, pero desde el año 2000 o previo al año 2000 ya existía esta figura. Y en esta figura que nos dice, mira, las estructuras de mampostería sí deben tener sus tabiquitos, pero los tabiquitos los debes de confinar, por eso se llama mampostería confinada, o contener con castillos y dalas. ¿Y cómo deben estar ubicados? Pues mira, aquí en cada esquina, acá a no más de 3 o 4 metros, depende de la norma. Y las dalas a no más de 3 o 4 metros también depende de la norma. Entonces nos dan las pautas para que el edificio o la edificación se comporte de buena manera y no tengamos este tipo de problemas, ¿no? Entonces, fue muy buen ejemplo este de Mexicali, estos dos casos lamentables en Mexicali, de que aún existiendo la normatividad, eh, nos las arreglamos para no cumplirla, ¿no? Entonces, ahí somos varios los culpables, digamos, el profesional que hizo este diseño sin cumplir la normatividad y la autoridad que aprobó la construcción sin revisar la documentación, o sea, vamos a ser francos, ¿no? O sea, el que se haya construido así significa que se tuvo una licencia de construcción y significa que a alguien se le olvidó, no sé qué pasó, tan ocupado que no se dio cuenta que no tenían castillos ni dalas, ¿no? Eh, Estas son algunas de las conclusiones que se tiene. Desde el punto de vista de sismicidad y peligro sísmico, bueno, pues los, los geofísicos, los sismólogos, los especialistas en el tema, la tienen difícil, ¿no? Porque los tiempos geológicos son eternos, digamos, comparativamente con nuestra corta tiempo de vida. Pues tenemos muy poco, ellos principalmente, tienen muy poco tiempo para tener información y generar modelos de peligro sísmico o información de peligro sísmico que se acerque a lo que la naturaleza cada 10, 15 o 20 años nos muestra con
sus manifestaciones impresionantes, ya sean erupciones volcánicas, ya sean sismos generados en la zona de subducción, ya sean sismos generados en la zona intraplaca, como el del 19 de septiembre de 2017. Entonces, realmente los colegas geofísicos y sismólogos la tienen dificilísima, ¿eh? Porque tienen con métodos indirectos que revisar qué está pasando adentro del globo terráqueo y luego interpretar la información que la naturaleza les va dando de a bien poquito, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos los que podemos ver lo que estamos construyendo arriba de la corteza terrestre, que son las edificaciones, podemos plantear reglamentos y normas, y entonces hemos visto que hay serias deficiencias en el uso del reglamento donde existen, ¿no? Y hay zonas donde no tenemos reglamento. Entonces tenemos ahí dos tareas. Una, cubrir el país con reglamentos para reducir las vulnerabilidades de los bienes expuestos. Y otra, verificar, invitar a que se use de manera adecuada y verificar que se use de manera adecuada el reglamento. Y un tema importante, que este lo manejan mucho los colegas chilenos, es una estructura sana va a tener un buen comportamiento. ¿Y qué es una estructura sana? Desafortunadamente para los arquitectos, pues, una cosa tipo caja de zapatos, ¿no? Pero no significa que las edificaciones deban ser cajas de zapatos, no. Eso es lo más fácil para que el comportamiento sea bueno. Pero podemos tener edificaciones audaces con buen comportamiento. Ahora, si me permiten nada más para terminar, déjenme comentarles algo sobre el sismo del 17. ¿Qué se entiende? Bueno, el sismo del 2017, del 19 de septiembre, en algunas zonas generó aceleraciones o fuerzas que sí se acercaron o que prácticamente fueron las de diseño, ¿eh? Miren, aquí lo que tenemos estas figuritas, las figuras que no están así como líneas quebradas, las líneas continuas, es lo que se conoce como espectro de diseño. En el reglamento del 85, después del 85, perdón, que surgió después del 85, estas son los niveles de aceleración o el nivel de porcentaje de la aceleración de la gravedad que tenemos que aplicar a la masa estructural para calcular las fuerzas laterales. ¿Se acuerdan que les comenté que en el 42 teníamos un porcentaje, andábamos por acá abajo, ¿no? En el 42 de 0.1 el máximo y generalmente un poquito más abajo, 0.06 incluso. En el, eh, después del 57 se subió en la zona de mayor, en la zona del lago de la Ciudad de México. Después del 57 se subió como a este nivel, del orden de 0.2. Y después del 85, miren, andábamos por acá, o más alto, ¿no? Este es zona 2. Zona 2 es la zona de transición. En la zona 3, que es la zona del lago, andamos por aquí, entre 0.4 y 0.5. Bueno, vuelvo a comentar. Estas líneas continuas son los espectros de diseño. Entonces me decían, en este sitio, donde está la estación del IMP, en el norte de la ciudad, o en este otro sitio, donde está la estación Coyoacán, en el sur de la ciudad, ambas son zona 2, zona de transición. Fíjate que tienes que diseñar para estos valores, ¿no? Según las normas técnicas de la Ciudad de México. Vámonos con este, el amarillito. Bueno, yo lo veo amarillo, no este, el más alto. Y vemos que en la parte norte de la ciudad, las aceleraciones que generó el sismo no llegaron a las de diseño. Entonces allá el daño fue menor, fue poco, comparativamente con lo que se dio en el sur. ¿Por qué en el sur se dio tan fuerte, tan denso el daño y de tan alto nivel? Perdón. Bueno, pues vean, la, el registro o las aceleraciones que se pudieron medir durante el sismo son muy parecidas a las de diseño. Entonces, si nos acercamos en el movimiento del terreno al de diseño, no es de extrañar que tengamos daño ligero, más no colapsos. Pues bueno, el sismo del 19 de septiembre del 2017 podría ser muy cercano a un sismo de diseño y podría darnos pauta a identificar que el trabajo de los colegas sismólogos geofísicos, pues está bastante bien, ¿no? Las aceleraciones que se presentaron fueron prácticamente las que ellos habían previsto, del orden de las que habían previsto. Y ahora, déjenme echar ahí un poco
fanfarronería matemática. Aquí lo que está presentando es, bueno, la energía que generó el sismo, ¿no? En cuanto, el eje horizontal de esta gráfica es el tiempo de movimiento sísmico y en el eje vertical es un parámetro de energía del sismo. Como podemos ver, según esto, el sismo del 85 y el sismo del 2017 tuvieron energías muy parecidas, ¿eh? El registro del 85 es en la zona de Eje Central y Xola, es zona del lago, y esta de Glorieta de Vaqueritos en la parte sur de la ciudad también creo que es zona del lago. Alejado es una estación reciente, en el 85 no existía, pero vean que la energía sísmica se parece, es del orden, ¿no? No obstante, fíjense, en el sur hubo una energía sísmica importante, pero en la misma estación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la energía sísmica no fue tan importante en 2017. Pues bueno, la naturaleza es como es sabia y nos enseña de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en este caso, nos dio información, le dio información a los especialistas en sismología y sismicidad y peligro sísmico, de que la parte sur de la ciudad, zona del lago y zona de transición, pues también tenemos que revisar lo que le llamamos las ordenadas espectrales de diseño o los niveles de fuerza sísmica para diseño, ¿no? Bien. En esa zona sur vimos daños como este. Ustedes ubican, este es un edificio del TEC de Monterrey, que el edificio quedó entero. Tuve la oportunidad de ingresar y la estructura del edificio está entero, pero desafortunadamente los elementos no estructurales, como estas fachadas, colapsaron. Desafortunadamente hubo pérdidas de vidas. Eh, Se cumplió parcialmente con los criterios de diseño. ¿Por qué? Porque el edificio pues, no tuvo daño, en la estructura no tuvo daño, con un sismo importante, y es una estructura de escuelas. Entonces, ¿para qué pongo esta foto? ¿O para qué se pone esta foto? Bueno, las escuelas, los hospitales, todo, pero sobre todo escuelas y hospitales, tanto la estructura como los elementos no estructurales, debemos diseñarlos como lo que son, como las estructuras importantísimas que son. Entonces, no podemos tener una estructura robusta, bien hecha, y poner elementos no estructurales medianos, digamos, ¿no? O subdiseñados. Estos elementos, las ventanas, las puertas, todo debe estar diseñado con el mismo nivel de precisión y calidad que la estructura misma. Yéndonos a la estadística de daños, eh, todavía tenemos daños importantes, pero si me permiten centrar en la Ciudad de México, vean que daño grave cero. Para el nivel de sismo que tuvimos, colapsos de hospitales, ¿sí? De hospitales fue cero. Entonces, tenemos avances, ¿no? No son, no son para vanagloriarnos, porque miren, todavía tenemos 21 edificios con daño leve y 12 con daño moderado. Afortunadamente, ninguno, según los datos que obtuvimos de la Organización Panamericana de la Salud, ninguno quedó fuera de servicio, pero sí parcialmente 14. Eso lo tenemos que reducir. Y no solo en Ciudad de México, vean por acá, pues sí hay números, ¿no? Graves, pues hay donde no son cero. Eso tenemos que revisarlo, ¿no? Y en cuanto a las escuelas, igual. En las escuelas es un caso interesante, vean, los números son altos, pero como les dije hace un momento, mucho de esto tiene que ver con problemas de mantenimiento, no tanto el efecto del sismo. Pero bueno, siguen siendo altos, sea mantenimiento o no, debemos de preocuparnos por tener presupuestos de mantenimiento, dar mantenimiento y además revisarlas de modo que tengan comportamientos antisismo adecuados. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Me voy a centrar en el lado izquierdo. Este es un edificio tipo CAPSE, entonces se llamaba CAPSE, luego es INIFED, ahora es INIFED en liquidación. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis es en lo siguiente. Estos edificios tienen su diseño y su configuración estructural bien definida desde los años finales de los 80, después del 85. Este es de los edificios diseñados después del 85. Y tienen en los planos originales tienen las características adecuadas de columnas para formar marcos
y permitir que las edificaciones soporten sismos importantes, pero además también tienen indicado que en los huecos de ventanas y en los huecos de puertas se debe de colocar castillos. Vean aquí que no los hay. Otro dato que no se puede, no puede notar en la foto, pero que nosotros constatamos, es en las columnas de este tipo de edificios, están especificadas, por ejemplo, 6 varillas del número 6, así se dice, 6 octavos de pulgada, que es de diámetro más o menos 2 centímetros. Bueno, en obra, la supervisión en muchos casos la hace quien puede prácticamente. Hay ciudadanos, voluntarios, entusiastas que la hacen, porque la instancia del entonces CAFSE, de la Secretaría de Educación Pública, que tendría que hacer esa supervisión, no se da abasto, vamos a pensar de esa manera. Y entonces el ciudadano que está ahí supervisando dice, él ve 6 varillas, ¿no? Y si lo que tiene ahí son varillas del número 4, que son de media pulgada, no son de 3/4, no se fija, nada más dice, pues son 6 varillas, pongamos 6 varillas. Entonces notamos que en estas escuelas había muchos cambios en la configuración estructural de las columnas en relación con lo que debía estar, con lo que estaba en plano. Y eso significa que los procesos de supervisión que estamos llevando a cabo en las escuelas no es el adecuado. Tenemos que reforzar ese tema. Del lado derecho no voy a comentar. Y otro tema que también fue y va a ser muy frecuente en ciudades grandes como la Ciudad de México, digamos Guadalajara, se puede presentar un problema de este tipo, Acapulco, por la densidad de edificación que se va a ir teniendo cada vez con más frecuencia. O sea, como no tenemos espacio en nuestro predio para estacionamientos, pues ¿qué tenemos? Pues el estacionamiento tiene que estar ya sea en la planta baja o en el sótano. Entonces, para eso necesitamos que esto que estoy señalando con el cursor esté libre de muros para que puedan acceder los vehículos, ¿no? Y eso que genera lo que se conoce como piso suave. Ustedes ven que en la parte superior tenemos muros y demás elementos estructurales que no vemos en la planta baja. Los ingenieros y los arquitectos se esfuerzan en diseñar este tipo de estructuras lo mejor que se puede, pero se nos ha demostrado aquí en Japón y en Estados Unidos, que también se presentan este tipo de problemas, que todavía no estamos interpretando adecuadamente el comportamiento de este tipo de edificaciones con planta baja flexible o piso suave. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ser más conservador. Este tipo de daños ha orillado, ha permitido que los responsables de la norma de diseño sismoresistente en Ciudad de México hagan planteamientos, pues, que pueden considerarse muy conservadores para el diseño de los elementos de esta planta baja. ¿Para qué? Para que no se presente el piso suave o la planta baja flexible. Estos vimos cualquier cantidad en Ciudad de México, después del sismo del 217. Y no los desconocíamos porque también se habían manifestado después del sismo del 85. Miren, estas son estadísticas que alimentan el quehacer de la normatividad, por ejemplo, o que deben alimentar en la toma de decisiones de quienes diseñan y construyen edificación. Por ejemplo, ¿se acuerdan que desde el año 57 se identificaban problemas en los edificios de esquina? Bueno, en el 85 el 42% de los edificios severamente dañados estaban en esquina y en el 2017 vuelve a ser un porcentaje importante de los edificios dañados los que estaban en esquina. Irregularidades en planta o elevación también son porcentajes importantes. Y ahora, planta baja flexible sube del 8% en el 85 al 50% en el 2007 de los edificios dañados, ¿eh? No significa que se incrementó el porcentaje de colapsos, no. De los edificios severamente dañados, el 50% ahora son planta baja flexible. ¿Por qué? Pues hay varios aspectos, ¿no? Les comentaba, cada vez con más frecuencia estamos viviendo en departamentos y estos departamentos pues, necesitan tener libre el espacio de la planta baja. Ni modo. Y de choque, vean, este 3% indica que hasta cierto punto hemos cumplido más o menos con el reglamento, ¿no? Que nos dice que debemos de separar las edificaciones para evitar
colapsos, tipo de choque entre edificaciones. ¿Qué falta? Ya les comenté, nos falta trabajar más los reglamentos y la normatividad de una buena parte del país, difundir el cómo usar ese reglamento, difundir y capacitar el cómo supervisar el buen uso de ese reglamento. Y con base en cursos como el que estamos dando ahora, darle pauta a la autoridad y al ciudadano mismo para que tenga una idea informada y racional sobre el estado de seguridad de su edificación. Y con base en eso empieza a tomar medidas, él, porque es su edificación. El responsable es el dueño. Entonces, el dueño debe tomar medidas y buscar si existen programas de apoyo, desde luego, pero la responsabilidad es nuestra. La vivienda es nuestra y el responsable somos nosotros. Pues tenemos que ir viendo eso y buscar programas de apoyo, porque los hay, ¿no? Eh, ¿Cómo identifico este tema de cómo identifico que un edificio es estructuralmente sano o todavía es competente? ¿Qué procedimientos, los procedimientos de evaluación son suficientes? ¿Lo puede hacer cualquier ciudadano? Estas tres preguntas son parte de lo que nosotros quisiéramos contestar con este curso, ¿no? Nada más, ¿quién lo debe hacer? Nada más les pongo sobre la mesa lo siguiente. Los responsables de las brigadas internas de protección civil tienen una responsabilidad brutal. ¿Por qué? Sucede un evento, sucede un sismo y evacuamos, el protocolo dice evacuemos, la gente estamos afuera esperando y algunos de los responsables de protección civil de la brigada ingresan y visualmente toman una decisión sobre la pertinencia o no de regresar al edificio. Bueno, esa es una evaluación inmediata, pero inmediatísima, ¿no? Regresaron o regresamos. Y este sismo del 2017 nos enseñó varias cosas, ¿no? Miren, esta foto que estoy enseñando aquí es de un edificio que estaba en la calle de San Luis Potosí, Medellín, en la esquina, y una hora después del movimiento colapsó. Desafortunadamente había personas que habían regresado. Hubo personas que habían regresado y algunas perdieron la vida. Entonces, eh, mucho cuidado con la información que le estamos proporcionando es para que ustedes formen un criterio y tomen decisiones o tomemos decisiones racionales. Pero todas los invito a que las tomen de la manera más conservadora posible. Porque este tipo de problemas es bien difícil identificarlos. Con el problema como el que se presentó en este edificio de San Luis Potosí. Otro, otra, otro ejemplo es un edificio que me tocó a mí personalmente revisar en el año de 2004. Nos pidieron una evaluación para ver si una Secretaría de Estado rentaba parte de este edificio. Fuimos, vimos la configuración estructural, vimos el estado de algunos de los elementos e hicimos unas consideraciones para diseño y para análisis. Hicimos un análisis sencillo y llegamos a unas conclusiones de que el edificio lo veíamos escaso y que podría tener problemas de comportamiento ante el sismo de diseño. ¿Qué pasó en 2017? Colapsó. Y esa es una llamada de atención también para nosotros. Nosotros como autoridad, no, si el edificio, como nosotros lo vimos y como lo veía su dueño, perdón que me regrese, el edificio estaba entero. Pues no podemos obligar, con base en un estudio como el que hicimos nosotros, a que el dueño lo refuerce, lo revise y lo refuerce. No podemos obligar. Entonces, dejamos el comentario y dejamos a libertad del dueño a que haga lo que considere pertinente. Nosotros recomendamos que se revise. En este caso en particular no se revisó, entiendo, no se reforzó y peor aún, se usaba con un cambio de uso. Se usaba para fábrica, entiendo, de ropa, con maquinaria muy pesada en los pisos. Eso generó
que colapsara. Entonces, estos dos casos los traigo a colación para que, pues sí, bienvenidos al curso. Toda la información es muy, muy útil. Revisen la información que les mandamos como lectura y formemos un criterio o vayamos consolidando un criterio para tomar decisiones lo más racional y, y de manera, les invito a que sea conservadora posible. Además, también les invito a que revisen si en la localidad, en el municipio, la alcaldía donde viven, existe reglamento. Si no, pues promover que se haga el reglamento, que la autoridad vaya pensando en hacer un reglamento. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.